apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y pastores. 5 ministerios, la Constitución. Ahora, tenemos que ver de cara al antiguo pacto. El antiguo pacto tiende a desaparecer, dice la palabra del Señor en Hebreos, y tenemos que tomar la relevancia específicamente en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, pues, está diseñado bajo el orden de Melquisedec. Ya nada tiene que ver el orden levítico, ya nada tiene que ver el orden arónico, porque Jesús fue constituido bajo el orden de Melquisedec, y la Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 8, que Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando habla de dones está haciendo referencia a dones ministeriales. Y luego dice, y constituyó. Ahora, cuando hablamos en 1 Corintios capítulo 12, verso 28, vemos que dice la palabra, Dios puso en la iglesia, ahí viene el orden funcional, primeramente apóstoles, lo segundo profeta, lo tercero maestros. Y la Biblia es indiscutible, ella cumple su plan específico y ahí está trazado por el Espíritu Santo. Es Dios, no el hombre. Entonces, pretender abortar estos ministerios es una actitud satánica, aunque lo hagamos con la doctrina de Cristo Jesús. Exacto. O sea que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos ha ordenado, o sea, nos ha ungido, y de acuerdo al Espíritu Santo nos da la ordenanza de acuerdo al ministerio que vayamos a tener. O sea, el Señor nos ordena, o sea, nos unge al ministerio. Así es. Y de acuerdo a nuestra búsqueda, nuestra entrega, es como nos va a capacitar con los dones de su Espíritu Santo, o sea, Así los es. regalos. Nadie se puede llamar a sí mismo. Amén. Si nosotros hacemos una exhaustiva revisión en la palabra santa, nos encontramos que en Hechos 13 dice la Biblia que solamente habían profetas y maestros, pero luego el apóstol Pablo, escogido por el Espíritu Santo, después de un movimiento de oración y de ayuno por los maestros y profetas que están reunidos allí, el Espíritu Santo dice, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. Y ahí empieza el movimiento apostólico de Pablo y Bernabé por todas las naciones. Cuando la Biblia dice, y Jesucristo habló y dijo, el Espíritu Santo me ha ungido y me dio el poder ahora para sanar enfermos, libertar a los cautivos. Ese mismo poder, la Biblia dice, apóstol, dice que el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Nuestro cuerpo por su Espíritu que mora en nosotros. Que mora en nosotros. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice la palabra en Romanos 8, simplemente no es de él. Y primera en Judas 19, la palabra advierte, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu Santo. Cuando habla de sensualismo, está hablando de gente que se dirige con sus propios instintos, animalmente o naturalmente. Porque si tú ves 1 Corintios capítulo 2, verso 14, la palabra dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. En el original griego dice el hombre animal. O sea, el hombre animal, aunque ande con la Biblia en la mano, es animal, se dirige a sí mismo y no se dirige por el Espíritu Santo, no permite que el Espíritu Santo se capacite. En el seno de la iglesia de Cristo tienen que estar establecidos 5 ministerios y es la labor de los profetas poder identificar por el Espíritu Santo los hombres con quienes Dios tiene propósito y luego declararles la palabra del Señor, ungirlos bajo la unción del Espíritu Santo y acertar específicamente la ubicación de ellos en el ministerio específico. El pastor bajo la unción pastoral, el evangelista en la unción evangelística, a echar fuera demonios, a sanar y a pregonar el año agradable del Señor, el apóstol, el perito arquitecto, el estratega, porque viene del griego apostolos, el estratega, el apóstol es el estratega, es el militar, es el que diseña la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. La importancia del Espíritu Santo no es realizar un movimiento de índole sensual en el seno de la iglesia de Jesús, sino el carácter de la edificación. Cuando tú ves esto en Efesios capítulo 4, verso 11, ves que Jesús constituye esto para la edificación de los santos. Si nosotros corremos en Romanos 12, 2 dice, no te conformes a este mundo, sino transformate y renovate, transformate a través de la renovación de tu entendimiento. Sí. Hebreos 9, 7 dice que la ignorancia es pecado. Por falta de conocimiento mi pueblo perece, dice Isaías 5, 13. Y Oseas 4, 6 dice que el pueblo es destruido cuando no tiene conocimiento. El conocimiento, la inteligencia espiritual, la sabiduría espiritual de Colosenses 1, 9. Filipenses 1, 9 dice que tenemos que crecer en el conocimiento de
la voluntad del Señor. Y segunda de Pedro capítulo 3 verso 16 dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un tiempo como que la gente pensaba que el periodo apostólico había pasado y ya se cumplió en el tiempo de Jesucristo. Eso es religión. Ahora, cuando comienza otra vez a tomar fuerza y también se mal usado el término apostólico, Así lamentablemente por ignorancia. Ahora, muchos piensan que eso era solamente para el tiempo de Jesús y que un apóstol debía cumplir la labor de haber estado con Jesús. La Escritura dice que Él constituyó apóstoles y ese ministerio tiene que estar tan vigente hoy día como el pastor, como el maestro, como el evangelista y como Exactamente. como el profeta. Cuando tú ves, por ejemplo, Efesios capítulo 2, verso 14, la palabra del Señor dice que Él es nuestra paz, que de dos pueblos hizo un solo pueblo y que quitó las enemistades y que el Señor vino a sembrar la unificación en su pueblo. Pero más adelante en Efesios capítulo 2, verso 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la Biblia dice que nadie puede poner otro fundamento que el fundamento y que ya está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. O sea, el fundamento esencial es nuestro Señor Jesucristo, pero sobre el fundamento de nuestro Señor Jesucristo va el fundamento de los apóstoles y profetas. Es esta unción la que capacita, es esta unción la que enseña, es esta unción la que identifica, es esta unción la que prepara, porque el avivamiento precisamente es la rehabilitación del pueblo. El avivamiento es el entrenamiento del pueblo, porque cada vez el movimiento de Satanás, el engaño corre por este mundo y la sabiduría del cielo tiene que correr con una efectividad total que apague la vista del enemigo con la verdad, con la luz de Cristo, que es la palabra del Señor. Apóstol, cuéntanos un poquito un resumen acerca de este libro que me parece que debe ser maravilloso, Los asesinos de la gracia. Resúmenos, ¿de qué se trata este libro? Hablo de la gracia del Señor en todo el libro, hablo por el Espíritu, porque ningún hombre puede decir que habla por sí mismo, ni nadie puede decir traigo algo nuevo. Desde que alguien dice traigo algo nuevo, simplemente es hereje y anatema delante del Señor. Lo que hago en ese libro es profundizar en la palabra del Señor para instruir al pueblo de Dios, de la gracia de Dios desde el Edén hasta los tiempos contemporáneos. Pero como mucha gente ha manipulado la gracia del Señor con el fin de asesinarla. Unos tergiversando la gracia, una falsa gracia, una mal llamada gracia que lleva al libertinaje, que te pierde de la santidad, que te aplaude el pecado, que te aplaude la rebelión y que te aplaude la iniquidad. Una gracia genuina, que es por gracia, dice la palabra, que somos salvos en Efesios 2:8, por medio de la fe. La gracia es la fuente, la gracia es la fuente salvadora. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, verso 15, dice, pronto los iré a visitar a ustedes para impartirles una segunda gracia. En ese libro se habla del evangelio picnic, del evangelio reciclado, del evangelio religioso, del evangelio caduco, de un evangelio que nunca sale del mismo estado. El movimiento del Espíritu Santo es un movimiento progresivo, un movimiento que no está subordinado a un cuadro, a un marco. El movimiento del Espíritu Santo es un movimiento veloz. El Espíritu Santo se va moviendo en cada tiempo. Hoy hay un derramamiento del Espíritu Santo, así como Satanás con sus fuerzas avanza en las naciones, en el Medio Oriente, así como la economía ve en decadencia, así como la propia enfermedad de la tierra es manifiesta en Isaías 24, así como la ecología y todo eso, así también el Espíritu Santo está levantando hombres y mujeres de Dios, porque los ministerios no solo son, es otro paquete. Los ministerios no solamente son para los hombres, sino para los hombres y las mujeres de Dios ungidos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo usa espíritus ungidos, los espíritus parlantes que hablan sin temor la verdad de Dios, porque no tenemos que olvidar que la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas y hoy más que nunca tenemos que confrontar a la apostasía con un evangelio militante. Eso es lo que se hace en el evangelio militante. Una cosa es la religión evangélica, la religión pasiva, la religión adormecida, pero otra cosa es el evangelio militante, el evangelio del cual Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Wow, tremendo, nos falta tiempo. 2 minutos nos quedan. 1 minuto para resumir este libro, apóstol. En la unción apostólica lo que estoy proyectando por el Espíritu es cómo
deben de funcionar los 5 ministerios en equipo en el seno de la iglesia y de cómo por el cuello clerical estos ministerios fueron ahogados y cómo Dios fue utilizando hombres para volver a su cauce normal, a las sendas antiguas, a la senda victoriosa de los hechos, a su iglesia. Como por ejemplo, con aquel hombre que fue perseguido del siglo XV, Martín Lutero. Dios restaura el ministerio de pastor por medio de Carlos Finich, el ministerio de evangelista, y cómo después el ministerio de maestro, y cómo el ministerio profeta en la década de los 80, y ahora, hoy en día, Dios ha unificado esas unciones con el propósito de darle, usted sabe, 5 dedos, 5 ministerios. Amén. Empuñados, un golpe contundente a Satanás bajo la unción del Espíritu Santo. Puede llamar al apóstol Roberto Carlos Benavides e invitarlo a su iglesia que haga un seminario de esto, que predique el Evangelio. 954-822-4160. 954-822-4160. Nos quedan 30 segundos para despedirnos. Yo Andreita. estoy muy contenta, de verdad, porque tenemos que ser una iglesia unida. La división no puede entrar a nuestra iglesia. Para ejercer los 5 ministerios, que todos somos un miembro de un solo cuerpo, Dios quiere que nosotros estemos unidos para vestirnos como una novia firme, con las botas de combate, y llegar a la presencia de Dios en unidad. Yo los animo a ustedes a que lo hagan con esta palabra de Dios. Juan Carlos. Gracias, apóstol Roberto Carlos Benavides. 954-822-4160. Ese es nuestro teléfono. Llámenle y nos queda solamente para decirle gracias, y será hasta mañana con otro programa, Tiempo de Dios para Miami. Hasta mañana. Dios les bendiga. Bendiciones. Gracias. Sí.